Bueno, familia de Jugamos Juntos Badminton. En el día de hoy venimos con una nueva entrevista y voy a traer aquí a este canal a un apasionado del badminton como nosotros, como es Antonio Iglesias. Bienvenido a nuestro canal. ¿Qué tal? Muchas gracias por traerme, encantado de estar aquí. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, la verdad. Ilusionado por esto y a tope. Antonio, me gustaría empezar esta entrevista pues preguntándote si tuvieras que definirte en una frase y contarles a nuestros espectadores quién es Antonio Iglesias, ¿cómo sería? Para mí, Antonio Iglesias es, como dijiste antes, un apasionado del badminton. Estoy totalmente enamorado de este deporte desde pequeñito y yo lo que intento es siempre luchar para poder seguir entrenando, para poder dar lo mejor de mí al badminton español y seguir disfrutando de este deporte que tanto nos da. ¿Y con cuántos años empezaste concretamente? Yo empecé con mi padre cuando era pequeñito, sobre los 5 o 6 años, a darle a la plumita ahí en un pabellón. Y con 10 años me pasé al Club Atlas, que ahí es donde empecé a entrenar un poquito más en serio y mi carrera deportiva. Qué guay, qué guay. ¿Y en qué zona concreta de Galicia empezaste a entrenar? En Ourense. En Ourense. En Ourense, empecé en Ourense. Qué bueno. ¿Y qué fue lo que tenía el badminton que te cautivó para engancharte y para que fuera tu deporte y no ir a otros como el fútbol o otro? Yo creo que el badminton engancha a muchos principiantes porque es fácil de empezar. Por ejemplo, en el tenis, entre que vas a buscar la bola y que falles el saque y todo, no hay dinamismo, pero el badminton puedes empezar con unos simples toques y te lo pasas muy bien. Y bueno, que al final se me daba bien, entonces cuando algo se te da bien, pues te gusta. Háblanos un poco más acerca del club en el que estás, cómo se llama y cuántos jugadores cuenta el club. Mi club se llama Club Atlas, donde soy entrenador y jugador. Tenemos el equipo en Primera Nacional y somos un club donde el mayor enfoque son las escuelas, tenemos un montón de niños, más de 250 por ahí. 250 niños. Muchísimas escuelas, también tenemos grupos de tecnificación, entonces somos como muy diversos en esos ámbitos y bueno, ese es el enfoque del club, hacer llegar el badminton al mayor número de personas y que la gente pueda disfrutar del deporte. Qué bueno, qué bueno. Y por ejemplo, ¿con cuántos días cuentan de entrenamiento? Pues nosotros muchas veces aquí en Canarias pues nos encontramos con dificultades para tener horarios en los pabellones y demás. ¿Cuántos días puede entrenar un jugador ahí en Galicia, en el Club Atlas? Depende del grupo en el que te encuentres, pero por lo general casi todos los días. Vamos a ponerle 4 días a la semana. Sí que habrá que después en los fines de semana nos encargamos de que la mayoría haya pues, competiciones para los niños o cuando se juega un TTR o incluso los que juegan mejor un Máster Nacional. Pero intentamos siempre los 4 días a la semana. 4 días a la semana. Donde los de la escuela pues hacen 2, si eres un poquito mejor pues 3, depende del grupo en el que estés. Y lo que cabe destacar en mi club es sobre todo eso, la cantidad de escolares, allí lo llamamos así, que hacemos para que puedan competir entre ellos y que se lo pasen bien. ¿Y de horas de pista, cuánto duraría una sesión de entrenamiento? El grupo de rendimiento, por así llamarlo, la sesión dura 2 horas, más o menos. Y sí, 2 horitas entre calentamiento y estiramiento. ¿Y siguen el formato también de hacer una parte físico primero sin raqueta y luego ya ir a más parte técnica? ¿O cuál es el formato que siguen? Nosotros hacemos un día entero de físico y los otros 3 días badminton. Sí que pues, hacemos una activación primero para entrar fuertes a pista y después una vuelta a la calma con sus debidos estiramientos. O sea, un día entero que yo voy ahí a entrenar sin raqueta y a full físico. Exactamente. Para el grupo de la gente que quiere competir y que juega bien, es nuestra opción, sí. Qué bueno, qué bueno. Me gustaría ahora también que nos contara un poco para conocerte mejor, por ejemplo, en nivel individual, ¿en qué posición nos encontramos ahora del ranking? Yo ahora mismo estoy de número 5 de España. He bajado un poquito, he llegado a estar de número... Una vez estuve de 1, poquitas semanas. Duró ahí. Duró muy poquito. Y ahora estoy de número 5, que es algo de lo que estoy bastante orgulloso porque llevo bastante tiempo ahí en el top y bastante orgulloso de ello, la verdad. Qué bueno, bueno. Enhorabuena. Algo estarás haciendo bien para mantenerte ahí en ese podio. ¿Podrías contarnos también cómo funciona un poco la parte de los puntos y demás? ¿Qué es lo que te puntúa ese ranking para tú estar en esa posición, en el puesto número 5? Ahora mismo lo que cuentan son tus 6 mejores torneos. Entonces, yo, por ejemplo, la mayoría de los torneos que juego son Máster Nacionales.
Y ahora con la nueva clasificación de los N1, N2, N3, pues cuanto más un N1 cuenta más que un N2, un N2 más que un N3. Cuéntanos esa parte, perdona, de los Ns, ¿desde cuánto a cuánto van? N1 sería, digamos, el mayor torneo. N1 creo que no hay uno, sino que se llama Top Master, ¿vale? o así. Okay. No soy el mayor enterado de esto, ¿vale? pero sí que, bueno, N3, N4, N5, vale. Los TTR suelen ser pues N6, N7. Vale, ok. Y claro, depende de cuál vayas, gana más puntos u otros. Y luego también los organizadores pues deben de cumplir con una serie de requisitos. No es lo mismo organizar un N1, un Master, que uno de los de abajo, pues a nivel de exigencia son mucho menores. Efectivamente. Me gustaría también preguntarte, cuando contactábamos me hablabas de que estabas un poco planificando a qué torneos acudir y si podías venirte o no. ¿Podrías indicarnos qué estrategia sigues tú para elegir a qué torneos acudir? Yo siempre que puedo intento ir a todos porque a mí me encanta pasar los fines de semana compitiendo y con mi gente allí donde sea. Pero este año se me complica un poquito más por el tema del máster que estoy haciendo, entonces sí que tengo que elegir mejor a qué torneos acudir, sacrificando algún fin de semana de estudio. Pero, por ejemplo, ahora este fin de semana se está disputando el máster de Huelva, que es un top máster, al que no puedo acudir. Estaba entre ese top máster o el de Granollers y decidí de Granollers uno porque jugar en Granollers me encanta, muy buena organización y las pistas son increíbles. Pero sí que es verdad que por tema puntos hubiese preferido ir al Top Master de Huelva porque me daban más puntos. Vale. O sea que es un tema de revisar bien cuáles son los que me dan más puntos y luego planificarlo con mucho tiempo, supongo, para que poder ahorrarte el mayor también en vuelos y demás. Efectivamente. ¿Y cuánto puede salirte una salida de estas a un torneo? ¿Cuánto te supone en coste para hacernos una idea del desembolso que tienen que hacer los jugadores? Depende de dónde vayas, pero por ejemplo, si llego a ir a Huelva, pues el vuelo de Santiago a Sevilla ya te son 100 y algo euritos. El hotel, que normalmente vas con tus compañeros, entonces pues, el precio baja un poquito. Y después lo que es la estancia allí y comer. Que no es poca cosa. No es una tontería y que, jolín, cuando te planificas y baja tanto, pues al final supone un desembolso económico importante, ¿no? Efectivamente. Antonio, me gustaría que nos comentaras qué tenemos que hacer los jugadores para, si queremos llegar como tú a estar en ese número 5, que supongo que ha sido por esfuerzo. ¿Qué tips podrías darnos que deberíamos de hacer para alcanzar ese puesto 5 en la categoría absoluta? Para mí, yo he llegado ahí gracias a la constancia, porque no soy un jugador con mucho talento, ni mucho menos. De hecho, de pequeño, por así decirlo, era malillo. Los de mi club me ganaban, en Galicia no ganaban partidos, pero la verdad es que el ser constante, motivado, es súper importante, porque empecé a echarle horas sin ganar nada. Y es eso, la capacidad de tolerar esos fracasos, por así llamarlo, de perder, pero que para mí al final de todo se aprende. Y seguir adelante, seguir entrenando, dedicarle muchas horas, porque para poder llegar ahí hacen falta muchas horas. Yo he entrenado mucho tiempo de mi vida en CT de Pontevedra con Rafa, mañana y tarde. Mañana y tarde. Sí. O sea, una sesión toda por la mañana y otra por la tarde todos los días. Todos los días no, hacíamos lunes, miércoles y viernes, mañana y tarde, y martes y jueves por la tarde. Pero eso, echarle muchas horas. Que me parece curioso que luego cuando entrenamos a veces, que solo vamos 2 veces a la semana y les parece excesivo entrenar 1 hora y media o 2, cuando les comentas a los jugadores de nuestro club de entrenar mañana y tarde ya se te echan para atrás, ¿no? Como diciendo, wow, qué locura. Efectivamente, o sea, no es algo para todo el mundo porque es realmente duro y más si no tienes un sitio donde puedas compaginar los estudios, que realmente es lo primero, o el trabajo incluso. Por ejemplo, el bádminton absoluto, yo veo que mucha gente tiene que dejar de entrenar o de competir por tema de trabajo. Y no hay opciones ni para entrenar ni para poder competir. Entonces eso, hay que estar preparado para poder entrenar esa cantidad de horas, tienes que tener un sitio donde puedas hacerlo. Y mentalmente, al principio cuesta, pero bueno, es acostumbrar al cuerpo y a la mente y saber que todo lo que haces es con un objetivo, porque si no, no se llevaría. Y luego también una cosa que me parece curiosa es que el bádminton es un deporte tan técnico que hay que dedicarle como muchas horas a cosas concretas y eso a veces es como difícil de transmitir, ¿no? De por qué ahora estamos haciendo este movimiento y solo te estás centrando en esto que parece tan básico,
y no sé, me cuesta a veces como explicar esa importancia que tiene esos movimientos. No sé cómo lo ves. Sí, a mí me pasa con los niños en el club y bueno, en todos lados, supongo que a todos los entrenadores, que en cuanto llega la hora de hacer algo técnico, que no es divertido, pum, todo el mundo se viene claro, abajo. la gente no quiere, no gusta, es algo que no gusta. A mí hacer técnica no me gusta, o sea, lo hago por objetivos, pero hacer técnica pues no es divertido, pero es lo que toca. Pero cuando la enfocas esa técnica a un objetivo, o sea, cuando yo estoy haciéndolo y sé que si hago eso correcto, luego me va a ayudar en el partido, a mí por lo menos esa parte me motiva. Cuando me explican los porqués, ¿no? En plan, oye, estamos haciendo esto, ¿por qué? Por esto y por esto. A mí eso me ayuda. Sí. Si todo el mundo lo ve con esa perspectiva que lo ves tú, sería increíble. El tema es que, claro, sobre todo a los niños pequeños los pones a hacer un bloqueo de derechas media hora y a lo mejor al día siguiente no vienen. Entonces, hay que explicarles muy bien que es necesario, y ya con la gente que quiere mejorar y que está compitiendo, a darle a tope, porque es lo que toca y si quieres poder jugar al ritmo al que juegan la gente buena, es totalmente necesario. Estabas hablando ahora de ritmos y una de las cosas que te comentaba que cuando salimos a la península a jugar, una de las cosas que más notamos es el ritmo y la velocidad con la que juegan ustedes cuando se desplazan. ¿Qué cosas tenemos que hacer en los entrenamientos para que se alcance esa explosividad tan importante en el bádminton? Yo creo que la mayor diferencia entre un jugador promedio y la gente buena, que también se nota cuando nosotros de España salimos para afuera, hay un ritmo de volante totalmente diferente, a nivel táctico, técnico, físico, de todo. Yo algo que recomendaría es siempre entrenar a máxima intensidad y exigir calidad tanto a los feeders como a ti mismo. Porque muchas veces entrenando no estamos al mismo ritmo que estamos en competición. No somos capaces de... Muchas veces en competición, por ese nerviosismo, esas ganas de ganar, vas a más intensidad que en los entrenamientos. Entonces es muy importante el entrenamiento exigir esa calidad. O sea que mucho el entrenamiento lo vemos como vas ahí, entrenas y no te exiges. Es muy complicado como generar la tensión de la competición dentro del entrenamiento. Efectivamente. A mí algo que nos recordaba siempre el psicólogo, que me parece súper importante, es el ambiente del entreno. Es decir, que si somos 10 personas entrenando y hay 2 que no tienen su mejor día, que están bajos de ánimos, no les apetece lo que sea, que el resto del grupo sea capaz de generar un ambiente que les contagien. Es decir, bueno, pues de aquí, un saludo a mi amigo Gaby, que en el centro de tecnificación, que algo que está haciendo muy bien con los chavales es que él, si hace falta, te mete un grito. Está siempre muy activo, animando a los compañeros, obligándoles a entrenar bien, y eso se contagia, y da un muy buen ambiente interno y al final todos estáis entrenando a tope. Claro, porque ves que mi compañero lo está dando todo, está tú sudado, y tú ahí tirando el volante al suelo sin ir a buscarlo, y se nota esa... Efectivamente. Sí que es verdad que hay gente que no es capaz de... Hay gente que se pasa el día trabajando y que llega al entreno y la energía que le queda es lo que hay. Entonces ahí es más difícil, pero bueno. Qué complicado encima los horarios que tenemos, que muchas veces entrenamos casi que de noche y llegas reventado del trabajo y dices tú, Dios, ¿y ahora a entrenar? Pero bueno, sacamos fuerzas al final de donde sea. Y ¿podrías decirnos, para llevarnos de esta entrevista, pues volviendo a esa intensidad y a esa explosividad, algún ejercicio que podamos hacer, que nos podamos llevar, que puedas explicar así sencillo con palabras? ¿Se te ocurre alguno así en mente? Un ejercicio en cuanto a ritmo, ¿no? Sí, para mejorar esa explosividad, ese ritmo. ¿Se te ocurre? A mí me encantan los 2 contra 1, que es algo que yo ahora en los entrenos no estoy pudiendo hacer porque solo entreno con un feeder, y que echo de menos de cuando entreno en Pontevedra, que es el poder hacer 2 con 1, porque al final 2 personas contra 1 meten mucho más intensidad y ritmo. Y si los que están de 2 son capaces de proporcionar esa intensidad y estar muy activos, es un ejercicio increíble. Se puede hacer ejercicios de iniciativa, tanto como presión. Claro, porque en ese ejercicio de 2 contra 1, claro, al haber 2 personas, cuando tú golpeas ya el otro te está esperando en el otro lado, y normalmente en un partido de individual pues tardaría el otro rival más tiempo en poderte devolver el volante, ¿no? Y esas 2 personas, por ejemplo, ¿qué podrían estar haciendo? O sea, ¿2 personas podrían estar atacándote constantemente o cómo sería la dinámica? Pues mira, te explico, por ejemplo, un ejercicio que a mí me gusta mucho, que es un 2 contra 1 en iniciativa, pero es una iniciativa en el que... O sea, iniciativa, construcción, ataque. Una iniciativa en el que los feeders, o sea, los que están de 2,
no simplemente levantan. Porque yo cuando se lo explico a los chavales, a veces empiezan la primera serie y levantan todo arriba, muy, muy alto, muy suave, para que pueda atacar. Y eso realmente no pasa en un partido. En un partido no te van a levantar para que se la remates a la primera. Entonces, como meter mucho ritmo en lo que lo llamamos 50-50, es decir, que no estás ni en ataque ni en defensa. Es ahí una construcción en la que intentas conseguir la iniciativa. Y para eso es muy importante que los feeders estén súper activos. Y algo que me parece importante y que me cuesta ver bastante en los chavales y en la gente que entrena es que para que el 2 contra 1 sea real, los feeders tienen que estar a tope y, por ejemplo, si es iniciativa, como que los dos pegaditos en el medio para que si a ti te hacen un remate a tu derecha, no lo defiendas de dobles. Claro. Puedes defenderla de individual y que sí sea un ejercicio mucho más real. Qué bueno, qué bueno. Me gusta. Y ahora en estos tiempos que llevas como entrenador, ¿qué cosas es las que más echas en falta en los niños, en los jugadores? ¿Qué es lo que más te cuesta? Dices, jolín, cuando yo entrenaba esto no era así, o hay algo que destacar. Yo veo, y creo que todos estamos de acuerdo, que a nivel mental los niños ahora les cuesta más esa disciplina o esa capacidad de sufrir o de tolerancia a la frustración o al fallo. Ahora los niños vas a un campeonato sub-13, sub-15 y lloran, rompen raquetas y demás, que bueno, que puede pasar. Todo el mundo, yo he roto mis raquetas también. Pero sobre todo en los entrenamientos, la capacidad de saber que al final el bádminton, o sea, es un juego y estás entrenando a tope y vas a fallar, sobre todo en los entrenamientos. Para poder mejorar tienes que fallar 50 veces, entonces esa capacidad de tolerar la frustración. Y yo ahí es donde veo que más se falla hoy en día, que los niños se frustran mucho, bueno, niños sí, adultos. Y adultos. Sí. Y eso, esa disciplina para poder sufrir de verdad, eso, lo que decía antes, y tolerar el fallo. Qué bueno. Me gustaría preguntarte, hablábamos antes, ¿no? Te estaba nombrando un poco las cifras que veía del bádminton, de números de licencias y demás, y veía que jolín, que llevamos como 4 años ahí como estancadas en unas 9.000 y pico licencias federativas. ¿Qué crees que podríamos hacer para que esto se incremente y que este deporte pues cada vez lo practiquen más personas? No sé, con todos estos años que llevas seguro que puedes comentarnos algo interesante. Sí, lo hablábamos antes, que claro, desde el boom de Carolina Marín subieron las licencias, todo genial. Pero yo creo que se debe de fomentar más el bádminton desde abajo, desde la base. Es decir, promocionar en colegios o lo que sea para que los niños empiecen a jugar a bádminton, que de ahí fomenten todo, que puedan incluso llegar a jugar bien, a tecnificar o lo que sea. Pero claro, para poder sacar gente, sacar a niños, jugadores buenos o lo que sea, hay que fomentar la base para que jueguen cuanto más niños mejor. En fútbol es una locura. Millones y millones, entonces claro que salen jugadores buenos. ¿Qué pasa? Que si no fomentamos la base, que me parece algo súper importante, no hay niños. Por muchos recursos que tú le pongas, y eso tendría que ser algo de cara de los clubes, de la propia federación, o sea, ¿cómo podríamos hacer para que eso crezca? Yo creo que desde la Federación Española, después la Federación de cada comunidad autónoma y sobre todo los clubs. Por ejemplo, yo creo que es algo que mi club trabaja bastante bien, que es la base. ¿Y qué pasa? Que requiere mucho esfuerzo, mucho personal, al final, para poder atender a tantos niños y traerlos necesitas entrenadores. Y es difícil encontrarlos. Y cada entrenador, ¿qué hace? Desde que se enteran que abren un colegio o lo que sea, mandan a uno de los entrenadores a hacer una sesión para que el instituto conozca o el colegio conozca el bádminton, ¿o cómo lo gestionan? Nosotros hacemos promociones en la que vamos a los colegios, les damos a cada curso pues una clase de bádminton, que vean lo que es, que vean pues, si les gusta, que toquen un poquito de pluma y que si les gusta pues le damos nuestro contacto para que puedan apuntarse. Después, depende de cada comunidad autónoma, hay planes, nuestro se llama Isogade en Galicia, bueno, que fomentan eso y que... Pues me gustaría preguntarte, Antonio, ¿cómo conociste Jugamos Juntos a Bádminton? ¿Cómo llegaste? Pues te comentaba antes, yo siempre conocía a Miguel Barbado y me dijo un compañero, no sé quién era, le hicieron una entrevista a Miguel. Y dije, bueno, pues voy a verla. La busqué en YouTube y
La vida entera muy bien, y la verdad que es de aquellas, cada vez que enciendo la tele me aparece en YouTube un nuevo vídeo de jugamos juntos a badminton, y cuando tengo tiempo pues lo veo. Me parece muy buen contenido, la verdad. Me gustaría Jolín, que para nosotros que hacemos esto, ¿no? Con el objetivo de que nuestro deporte crezca y lo conozca más gente, pues que alguien como tú, estando en el top 5, pues lo valores el trabajo que hacemos, pues Jolín, quería agradecerte que lo hagas, porque para nosotros es importante y da pie a que sigamos con este proyecto. O sea, muchas gracias. Tenemos nuestro momento de gloria ahora, Antonio, para que publicites y des tu promoción de aquello que tú quieras. ¿Qué te gustaría promocionar en este momento? No tengo nada exactamente que promocionar. Darle las gracias, pues, sobre todo al Club Atlas por todo lo que me aporta. A Sergio, que es mi feeder, que es el que me está ayudando a poder entrenar cuando es más difícil conseguir horas de entreno, pabellón de entreno y gente con la que entrenar. Y nada, darte las gracias a ti por tu iniciativa, porque al final hace falta gente como tú para fomentar el badminton y que la gente se interese y que pueda seguir creciendo, porque me parece un deporte súper dinámico, que le gustan a los niños, que es súper competitivo, y hacerlo crecer pues es chulo. Muchas gracias. Sobre todo parece que lo que me está pasando es que cuanto más cosas aprendo, más cuenta me doy de que cada vez sé menos, ¿no? Estás aprendiendo un gesto técnico o algo y dices tú, pero este juego es tan completo, o sea, no puede ser. Si te compartes la misma percepción. Sí. Yo creo que la gente cuando piensa en badminton, esto lo sabemos todos, que dices a un compañero, no, yo juego a badminton. Dicen, sí, tú vas a la playita, le das así 2 toques por arriba y tal. Incluso te preguntan si el badminton se juega al aire libre. Eso me lo han caído mucho. Y eso fastidia, porque la gente, ahora un poquito más, pero no sabe la intensidad que hace falta para este deporte, la cantidad de preparación que necesitas para poder jugar a un buen nivel. Y bueno, pues que si damos a conocer más el deporte, estoy seguro de que podemos llegar mucho más alto y que juegue más gente y generar mejores jugadores en España. Bueno, pues vamos a intentarlo con contenido de este tipo y vamos a seguir trabajando en que eso suceda. Así que muchas gracias por venirte, Antonio. Gracias a ti. Gracias. Bueno, familia de Jugamos Juntos a Badminton, terminamos con esta entrevista. Espero que hayan podido tomar nota de todos los tips que nuestro compañero Antonio nos ha contado. La verdad que he aprendido algunas cosas muy interesantes y la verdad que ha sido todo un privilegio contar con alguien como Antonio, que está en el top 5 en el absoluto individual, y estoy súper contento. Y animarles a que dentro de poco va a salir un nuevo vídeo con una sesión de entrenamiento en la que Antonio nos va a explicar pues un poco de defensa de individual y vamos a aprender muchísimo, y yo espero que no se la pierdan. Hasta la próxima, nos vemos en la pista.